Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Flor. Hola, Hola, mi perra. Florencia Magana, Florencia Magana. Hay otra Florencia Magana, alguien que está robando el nombre. Sí, profe, la veo. Hola, Florencia UCP, no sé quién será Florencia UCP. ¿Qué tal? Hola, Juanjo. Ah, estabas con dos. sí, abrí dos pestañas. Ah, perfecto. ¿Y Hola. cómo estamos? Un poquitito. ¿Se escucha bien? Sí, Está. Bueno, no sé quién será Florencia Caronel, supongo. Florencia UCP. Eh, bueno, ¿cómo estamos, chicos? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, Juanjo. ¿Cómo estamos para el viernes? ¿Qué duda estamos teniendo? si escucho radio o algo, profe, ¿Cómo? si Espera, espera, espera. escucho una radio No les gusta mi música, espera que abajo. que hace una interferencia. ¿Ahí está mejor? Sí, Fantástico, fantástico. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué leyeron? ¿Qué dudas tienen? ¿Preguntas concretas? ¿Algo que quieren que les ayude? ¿Repasar algo en particular? yo todas las dudas tengo. ¿Cómo? Yo todas las dudas tengo. Muy bien, buenísimo. Esa es la mejor manera de empezar. Esa es la mejor manera, ese es el estado de ánimo más apropiado, digamos, para el conocimiento. Igual lo que no me queda claro todavía es lo que es la regular etapa preparatoria A en ver, el podcast. a ver, no sé exactamente hacia dónde va tu pregunta, digamos, porque la regulación de la etapa preparatoria es mucho y la Sí, regulación particularmente es solo código, digamos. yo solo Eh, código. a ver, entender, digamos, entender cómo funciona, ¿sí? Si va a eso, a cómo funciona el rol de cada Sí, uno y la actividad que a uno desempeña, sí, digamos. Ahora, algunas cosas en particular, sí, ya, digamos, profundizás con libros. Sí, pero entender el esquema de la etapa preparatoria es código. ya. Eh, Básicamente tenés actos iniciales, siempre tenés que empezar por ahí, actos iniciales, que son los que promueven la acción penal. Los actos iniciales del código que nosotros estudiamos son la investigación policial, que incluye la denuncia, Claro, la, la, la actuación de oficio del fiscal, ¿sí? Y en algunos códigos la querella que promueve la propia víctima. A partir de sí. ahí empieza la investigación. ¿Sí? La investigación de los delitos de acción pública siempre está a cargo del fiscal. O sea, estoy resumiendo lo que dice básicamente el código, ¿sí? Pero para tener una idea, en la etapa preparatoria tenés un sujeto, digamos, si se quiere, eh, que emerge como esencial, que es el fiscal, esencial en el sentido de que él es el que está a cargo de la investigación, es el que decide para dónde se orienta, y este para dónde se orienta es qué se imputa, cómo se imputa y qué evidencia tengo que recolectar para hacerlo. Ujú. Adicionalmente añadimos al fiscal, el querellante. El tercer sujeto que tenemos que mencionar es la persona perseguida, el sujeto pasivo de la pretensión, que es el imputado, que tiene el derecho de ejercer todas las facultades que la ley le acuerda desde el primer momento de la investigación. Ujú. El diputado, cuando hablo de diputado, siempre incluyo la defensa, ¿verdad? Sí, Eh, Espera, pues, un mensajito acá ¿no? Me escucho bastante cortado, dice Flor. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? yo sí. Sí, profe, sí, sí. Está. Hola, Alexis. Hola, Fernando. Y después aparece el juez, siguiendo con la idea de la investigación, el juez de garantías.
que es, digamos, lo que más por ahí nos puede llegar a costar entender, porque nosotros estamos acostumbrados a que el juez sea el sujeto esencial de la investigación. En este código, el juez simplemente actúa a demanda, por decirlo de alguna manera. Actúa para controlar que cada uno de los sujetos pueda ejercer las facultades que la ley le acuerda, o las potestades que la ley le acuerda, y no tiene ninguna potestad autónoma para decidir sobre la acción penal, que en un lenguaje más claro es sobre la imputación. Él no decide qué se imputa, cómo se imputa. Todo eso pasa a cargo del fiscal. Ahora, durante toda esa etapa se realiza una investigación, cada una de las partes puede investigar autónomamente, aunque la investigación oficial la lleva al fiscal, cada uno hace su investigación aparte si quiere, o acompaña a la del fiscal. Y ahí aparece, digamos, la actividad más específica que regula cualquier código. Medios de coerción personal, medios de coerción real, los actos, la regulación de los actos de investigación, en qué casos se puede estar presente, en qué casos no se puede estar presente, quiénes pueden estar presentes, ¿sí? Qué actos exigen la presencia personal de todos los sujetos intervinientes, los actos definitivos y reproducibles, o la prueba anticipada en nuestro código, ¿sí? Y ahí básicamente tenés una idea. Pero siempre pensá, cuando vas a estudiar sobre todo la etapa preparatoria, yo les aconsejo que ustedes piensen en un caso real. ¿Sí? Bueno, ¿cómo empieza? Empieza con un hecho, entonces formalmente ¿cómo empieza? Con la denuncia, con la actuación de oficio de la policía, con la intervención de oficio del fiscal, ¿sí? A partir de ahí, bueno, tengo un hecho. Bueno, ¿y ahora cómo sigue la investigación? Piensen ustedes cómo siguen y vayan a la regulación del código. ¿Sí? Y eso les ayuda muchísimo a tener en claro, más o menos, cómo se desarrolla y cuál es el rol que debe cumplir cada uno de los sujetos. ¿Sí? Lo esencial es eso, que tengan en cuenta, digamos, nuestro código nos enseña. ¿Cómo? No, que hay que tener en cuenta cómo se desarrolla y qué realiza cada sujeto. Claro, eso es fundamental, el rol de cada uno de los sujetos procesales. Fíjate que acá, en esta pequeña, muy apretada síntesis, hablamos de casi la mitad del programa. Claro. Estamos hablando de sujetos procesales. Sí. Claro, cuando hablamos de sujetos procesales hablamos de los roles que cada uno le corresponde, ¿sí? Y dentro de los roles de los sujetos, o estos roles están definidos por las facultades que la ley le acuerda. Las facultades que la ley le acuerda están orientadas por las garantías constitucionales, ¿sí? Y si a eso le añadís la regulación de cómo se lleva adelante la investigación en la etapa preparatoria, tenés más de la mitad del programa. Porque en definitiva es un poco eso, la idea de que ustedes entiendan, siempre pensando en un caso real, eso les facilita mucho comprender cada uno de los momentos del proceso, ¿sí? La primera parte, ¿sí? Cuando comienza, cómo continúa la investigación, la última parte de la etapa preparatoria, que es el control de la acusación, y después el desarrollo del juicio. La parte previa al juicio, digamos, la preparación del juicio y el juicio mismo. Si quieren, fíjense que yo ahí marqué como 5 etapitas, ¿sí? Son 2 fases del proceso, o 2 etapas, pero adentro tenemos como momentos, digamos, la introducción, el desarrollo y el desenlace, ¿sí? Y después tenemos la etapa recursiva, que va por otro canal y eso no vamos a hablar. Piensen siempre en un caso, y a partir de ahí vayan añadiendo, lo que ustedes, lo que el programa les pide, o sea, lo que estos programitas que nosotros vamos año a año les piden. Porque ahí está todo. Básicamente, entonces, ustedes entienden, básicamente, cómo se desarrolla el proceso, cómo empieza, cómo sigue, ¿sí? Siempre según la regulación. No se olviden esto, los códigos nos enseñan a nosotros a investigar, nos establecen límites, ¿sí? Normativos a la facultad de investigar o legitiman algunas actividades en particular, por ejemplo los medios de coerción real, permiten entrar a tu casa, permiten que te secuestren algo en la vía pública, ¿sí? Pero básicamente es, teniendo la idea de cómo se desarrolla el proceso, le agregan, o sea, como un cuadro sinóptico, digamos, ¿sí? Empieza con esto, sigue con la investigación, qué puede hacer cada una de las partes, e insisto con esto, el código nos dice, yo tengo que hacer pericias, tengo que hacer testimoniales, tengo que hacer... No, nos dice cuáles son los límites o de qué manera se puede legitimar la evidencia, ¿sí? Cumpliendo con las formas que el código prevé. En el sentido de las formas del código, tiene una función de limitar y a la vez legitimar la producción de evidencia, ¿sí? Y después le van añadiendo, y acá está lo fundamental. Una vez que tienes esta idea, ¿qué hace cada sujeto procesal? O sea, piensen, ¿para qué está cada uno? ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, establecemos roles, y al establecer roles, estableces, digamos, la extensión, el ámbito de extensión de cada uno de esos roles, ¿sí? Es fundamental que
ustedes entiendan esto, no, y como yo les digo siempre, no es para aprobar, sino para que ustedes entiendan esto. Yo solo puedo saber, porque el código no me dice, el fiscal puede pedir esta prueba y esta no, eso no dice ningún código, ese tipo de respuestas no van a encontrar nunca. Ustedes, definiendo cuáles son las facultades del fiscal, cuáles son las potestades del fiscal, también están definiendo los límites, ¿sí? Entonces, esto está fuera de la actividad del fiscal, no lo puede hacer. ¿Quién lo hace? Y veremos qué otro sujeto está claro. O sea, a veces por deducción, a veces por exclusión, vamos sacando todo, ¿sí? Pero eso es lo que tienen que tener muy claro ustedes, ¿para qué está cada uno? ¿Sí? Y cada uno tenemos que asegurar que cumpla con su rol. El fiscal tiene que acusar, es su deber, y el imputado tiene el derecho de defenderse, ¿sí? Y ahí vamos definiendo. Ese es el título, si se quiere, ¿sí? Pero ante preguntas muy específicas, ¿y qué pasa si el imputado hace esto? Y bueno, veremos. ¿Cuál es el límite, cuál es la extensión y a la vez el límite de sus facultades? Después lo mismo con el juez, lo mismo con el querellante y víctima como un solo sujeto, digamos, ¿sí? Una vez que tienen claro eso, primero, esa estructura, los roles de los sujetos, ¿sí? Lo que incluye en el caso de la víctima y el imputado hablar de garantías, vamos a la regulación de algunas actividades en particular. Y ahí vuelvo a lo que les dije hoy, medios de coerción personal, ¿sí? Cuándo una persona puede ser privada sobre el tratamiento del proceso, bajo qué razones justificativos, y cómo puedo asegurar que los riesgos procesales, porque ese es el justificativo, puedan ser neutralizados de alguna u otra manera, ¿sí? Medios de coerción real, uno por uno. ¿Para qué están? No se olviden, siempre dentro de los medios de coerción real, ustedes están regulados en la ley. ¿Por qué? Porque todos, en definitiva, antes o después, vulneran, de alguna manera, una o más garantías constitucionales. La intimidad, la privacidad, el domicilio, la propiedad, la libertad, ¿sí? Entonces, siempre cuando analizan los medios de coerción real, bueno, piensen primero, ¿qué es lo que está en juego acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy vulnerando yo como sistema procesal? ¿Qué es lo que estoy vulnerando del individuo, de algún individuo? Generalmente el imputado, pero no solo él, ¿sí? Y ahí entienden mejor por qué, porque los códigos en ese sentido funcionan como limitaciones, o deberían funcionar como limitaciones, ¿sí? Tienen eso. Esperen que reviso lo que nosotros vimos acá, a ver, añaden eso y bueno, después hay ciertos actos específicos, digamos, ¿sí? Que nosotros vimos. Estoy mirando acá el programa. La formalización de la imputación, de vuelta, ¿cuál es el sentido de este acto procesal? ¿Para qué imputamos algo a alguien? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias trae para el proceso esa formalización de la imputación? ¿Sí? Y eso viene añadido, acá estoy viendo, con las garantías vinculadas con los derechos del imputado en ese momento, ¿sí? Después, con esto ya estamos casi hablando, sí, estamos hablando ya del cierre de la etapa preparatoria, teniendo en cuenta, digamos, la facultad que cada uno tiene, que está dentro de los roles, llegamos al final. Pero, de vuelta, y lo fundamental es esto, ustedes traten de analizar siempre usando el mismo caso. A ver, ¿qué pasa piensen en un robo, en un homicidio, en un abuso, lo que sea, uno que más o menos conozcan. El caso que ustedes litigaron cuando cursaron. ¿Sí? Bien, nosotros hicimos ahora la parte de juicio. Piensen en el mismo caso, pero en la etapa preparatoria. Y eso les va a facilitar muchísimo entender el sentido de cada cosa que están estudiando, ¿sí? Porque si ustedes no entienden eso, ¿para qué estoy estudiando? ¿Por qué yo tengo que saber esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque después lo tengo que aplicar en algún momento. ¿Y cuándo lo voy a aplicar? El sentido de estudiarlo y el sentido de aplicarlo. ¿Para qué el código regula esto? ¿Para qué nosotros estudiamos eso? ¿Sí? El para qué, eso les facilita mucho entender toda la estructura, ¿sí? Y después la etapa de juicio, básicamente, es la misma idea. ¿Para qué está el juicio? ¿Cuál es el sentido del juicio? Tiene que tener un sentido el juicio. Para algo debería estar, ¿sí? Y ahí de vuelta, el rol de cada uno de los sujetos, ¿sí? Añadiéndole, en nuestro caso, todas las técnicas de litigación que ejercitamos para llevar adelante nuestro ejercicio de litigación. No sé, o sea, yo no te estoy, en definitiva, no estoy diciendo nada en particular, pero es para que tengas una idea, un panorama, un programa de cómo ver lo que tenés que estudiar. Sí. ¿Sí? ¿Qué espera? Mi gato me está retando. Espero que eso te sirva de ayuda, y si hay alguna otra pregunta más puntual, digamos, vamos desarrollando. No, eso está bien. Ya sabemos. Y después, o sea, a lo que yo te digo, o sea, teniendo ese panorama, esto de entender el sentido y tener
una idea gráfica de dónde estás parada mientras vas estudiando, ya es solo leer, no te perdés, digamos, ¿sí? Pero siempre saber dónde estás parado dentro de lo que estás estudiando es fundamental para entender el proceso, que es lo que nosotros pedimos, que ustedes entiendan eso. ¿Sí? Hola Gabriel, ahí veo que se sumó Gabriel también. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? Por suerte, todo bien, todo tranquilo. Mientras no caigamos presos, está todo bien. Profesor, el control de acusación dijo que no, ¿no? El control de la acusación es solo saber, digamos, que es la etapa final el momento final de la etapa preparatoria, ¿sí? Donde el fiscal informa, ya después de toda la etapa preparatoria, que determina como hecho que va a ser materia de juicio, porque esa es la función, digamos, ¿sí? La etapa preparatoria nos permite armar nuestro caso. Al principio, la formalización de la imputación es provisional. Yo te voy a imputar tentativa de homicidio porque vos le metiste 2 cuchillazos en la espalda a la víctima, ¿sí? Y eso casi comprometió un órgano vital. Perfecto. Bueno, se lleva adelante toda la etapa preparatoria, llega al final, y el fiscal, por las pericias y por la forma como se produjeron las heridas, llega a la conclusión de que no puede acreditar o no va a poder probar el juicio el dolo de homicidio. Entonces, mirá, ¿sabes qué? Yo te voy a acusar por lesiones graves por haber puesto en peligro o en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Yo terminé de limitar el objeto procesal, el objeto de lo que vamos a discutir en juicio. Suena como rimbombante, digamos, pero es eso. ¿Qué vamos a discutir en juicio? ¿Qué voy a tener que probar yo como fiscal y qué vas a tener que controlar vos como defensa? ¿Sí? Y básicamente esa es la idea de la acusación, de esta audiencia de control de la acusación, o la etapa de control de la acusación. Explicar exactamente qué va a ser materia de juicio, y eso tiene que ser claro. No, espera. Vos me decís que le vas a acusar por lesiones graves. Ahora, el artículo 90 del Código Penal prevé distintas hipótesis de lesiones graves, ¿sí? Porque lo inhabilitó para el trabajo por más de un mes, porque puso en riesgo la vida, etcétera, etcétera. ¿Cuál de esas vamos a discutir? Pues yo tengo que defenderme y tengo que saber de qué tengo que defenderme. No quiero la sorpresa de que yo me defendí por riesgo en la vida y vos resulta que después me llevas con que no, era porque lo inhabilitó para el trabajo por más de un mes, ¿sí? Yo te voy a pedir en ese momento de control de la acusación que me precises lo mejor posible de qué me estás acusando para poder yo prepararme para el juicio y saber qué vamos a discutir en el juicio, ¿sí? Y parece por ahí una tontería, pero muchas veces no queda muy claro. Vamos a estar diciendo que Juan, Pedro y Pablo entraron a la casa o se encontraron en la casa con Jaime y lo reventaron a palo y por culpa de eso murió. Pero me está mostrando que la prueba que va a presentar el juicio es un informe, de una autopsia que dice que él murió de una cuchillada, ¿sí? No fue por golpes. Vamos a aclarar primero eso, ¿sí? Estas cosas suelen ocurrir bastante a menudo. No se precisa la actividad de cada uno de los imputados. Para. Vos me estás acusando de que Juanjo y Gabriel llegaron en una moto al kiosco de Florencia, ¿sí? Juanjo bajó de la moto, Gabriel la quedó conduciendo y Juanjo a punta de pistola le pidió toda la plata a la kiosquera Florencia. Y ahí volvió a la moto y salieron corriendo. Más o menos entiendo claramente cuál es el rol que le caga a Juanjo, pero no me queda muy claro qué es lo que le estás imputando a Gabriel. Gabriel es coautor, Gabriel es partícipe, y si es partícipe primario, partícipe secundario, ¿por qué? Explícame por qué. La participación de Gabriel fue participación secundaria, porque él ayudó al autor a que él pueda cometer esto, porque sin la moto él no podría haber logrado la impunidad en ese momento. Él es coautor, porque para mí eso es parte del plan. Sin eso, sí, es un aporte esencial al hecho. Sin la moto, porque el kiosco está en el medio de la nada, ese hecho no se hubiese llevado adelante. Hasta ahora entiendo mejor. ¿De qué me estás por hacer? Yo como defensa sé que tengo que ir a juicio. Yo no voy a discutir ahí si fue o no fue en esa audiencia, pero sí voy a discutir que me expliquen lo mejor posible para qué vamos a hacer el juicio y cómo vamos a hacer el juicio. Esa es la idea del control de la acusación. Que en los códigos, la mayoría de los códigos, el de la provincia no, incluye la posibilidad de salidas alternativas y del juicio abreviado. O sea, se controlan varias cosas, se negocia una alternativa al juicio y finalmente, si no hay posibilidad de una alternativa al juicio, ya se presenta toda la prueba que se va a producir en el juicio y se negocia de vuelta cuáles son realmente necesarias y cuáles no. ¿Sí? 7 testigos para lo mismo, 7 testigos que vieron pasar la moto de Gabriel y Juanjo. ¿Para qué 7?
trae los mejores, los que vos, fiscal, consideres mejores. ¿Sí? Trae 3, no 7. Que digan que sí vieron la moto parada frente a la casa al kiosco de Florencia. ¿Sí? Básicamente, eso es la función que cumple este momento final de la etapa preparatoria. ¿Sí? Para que tengan claro, digamos, porque es cierto, y ahí sí contestando bien tu pregunta, más que esto nosotros no podemos llegar a hablar en la mesa, pero ustedes tienen que entender, digamos, este salto de la etapa preparatoria a la etapa de juicio, ¿cómo ocurre? Pues ocurre un poco de esta manera. ¿Sí? Sí, sí. Profe, y ahí en la etapa en audiencia de control, digamos, ahí donde se pone la excepción, digamos, por parte de la defensa. Es el último momento para poner excepciones. ¿Sí? O sea, es el último momento que tienen las partes para solicitar algunas cosas. Salidas alternativas, juicio abreviado, excepción. Exactamente. ¿Sí? En algún Profe, sí. En la primera audiencia se puede oponer una excepción también. Claro, por eso ese es el último momento. Yo en la primera audiencia, que generalmente debería ser la audiencia de formalización de la imputación, yo puedo plantear este tipo de cosas, excepción de incompetencia, por ejemplo, o puedo plantear la suspensión de proceso de prueba. Si ya arreglé un poco con la víctima previamente, puedo plantear la negociación, ¿sí? Una conciliación, un acuerdo conciliatorio. ¿Sí? El último momento es esa audiencia. Sí. Ajá. Y la... Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, le quería preguntar también si la recusación del juez se interpone, digamos, con la querella. En el mismo escrito que hace la imputación, digamos, que hace la querella. La querella. Sí, se puede. No es el único momento, pero sí. Sí, se puede. Vayan largando las dudas que tengan, chicos, así vamos haciendo esto más dinámico, digamos. Si no esperen que yo les dé una clase de algo, porque esa no es la idea de esto, digamos. Estamos sobre la mesa, ya vamos muy puntualmente, sí. Profe, el tema el punto sobre la historia del tema procesal, ¿eso dónde más o menos puedo ubicar? Porque eso no me acuerdo que hablamos, pero no me acuerdo dónde dijo que teníamos que buscar eso. Claro, cuando nosotros vimos parte de sistemas procesales en clase, después ya fue virtual. Ustedes tienen el manual de Clarion-Mer, ¿sí? Digitalizado. Pero, de última, yo creo que esa clase está publicada, la clase de sistemas procesales. Es una porquería la clase, pero por ahí les puede ser útil. De todas maneras, lo importante, digamos, de historia de los sistemas procesales, y acá vamos a ser más específicos, tener en claro cuáles son las características fundamentales de cada uno de los sistemas procesales a lo largo de la historia. ¿Sí? Yo no quiero que me cuenten, mira, en Grecia fue así, en Roma fue así, en el medioevo europeo, el medioevo alemán fue así, no. El sistema acusatorio que rigió en Grecia, en Inglaterra, en los pueblos germanos, tiene tales características. Esto. El sistema inquisitivo que rigió en la Roma imperial y en el periodo posterior de casi toda Europa, en el medioevo, aunque diga sistema acusatorio y sistema inquisitivo, y cuáles son las características, después combinamos con el mixto, es suficiente. Es más que suficiente. Y de hecho yo les digo, yo no pregunto eso. ¿Sí? Yo no pregunto, pero como les dije varias cosas, hay temas que nosotros no preguntamos. Damos por sentado que ustedes lo leyeron. Ahora, ¿qué ocurre? En la mesa, ustedes me dicen, no, sino porque el juez de instrucción en el sistema acusatorio. ¿Cómo que el juez de instrucción en el sistema acusatorio? ¿Quién investiga en el sistema acusatorio? El juez. ¿Y de dónde sacaste vos que el juez acusa en el sistema acusatorio? Evidentemente vos no leíste sistemas. ¿Sí? O sea, salta. Nosotros nos vamos a preguntar, contame cuáles son las características de uno. Esa pregunta no hacemos. Pero salta. ¿Sí? Cuando ustedes tienen confusiones en ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque no tienen claro, esto que yo les decía, no entienden dónde están parados. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes lean. Lean. ¿Sí? No le hagan el oso a saber. No omitan esto de que ustedes pueden aprender cosas. No, al contrario, apréndanlas. ¿Sí? Aunque no preguntemos todo, por eso, como yo les dije siempre en clase, el programa pide esto, nosotros lo achicamos hasta acá. ¿Sí? Ustedes estudian hasta acá y en la mesa le preguntamos esto. ¿Está? Entonces, de lo que teníamos que estudiar, y estoy tratando de utilizar toda la pantalla, terminamos sabiendo esto. Es una locura. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo esto en este momento? Porque yo les digo, nosotros no preguntamos en la mesa, ustedes ya tacharon, ¿sí? Y claro, corren el riesgo de que la mesa salte, ustedes cometan un error porque confundieron las características de uno de los sistemas y ya, porotazo en contra. Porque hay dos o tres cosas que para nosotros son fundamentales que ustedes entiendan. Esto que decíamos al principio, ¿sí? La estructura del proceso. ¿Sí? No porque el juez en la etapa preparatoria dicta condena. ¿Cómo que el juez en la etapa preparatoria dicta condena? ¿De dónde sacaste eso vos? Nunca me escuchaste a mí y en ningún libro me escuchaste una cosa como esa. Entonces vos tenés mezcladas las cosas. Y ahí ya vas camino a no aprobar. Permítanme que sea así de claro. Porque nosotros necesitamos que ustedes entiendan la materia. Pues. ¿Sí? Y si vos tenés grasísimo error como ese, ya la base sobre la que construiste todo lo demás no tiene mucho sentido. ¿Sí? Porque esa base es débil. Entonces, lo mismo, el juez de garantía, no el juez de garantía investiga. ¿Cómo que el juez de garantía investiga? No, yo no estoy diciendo que nos van a aprobar por no responder una pregunta, pero ya, para nosotros es una alta sospecha de que no tienen claro de qué va esto del derecho procesal penal. ¿Sí? Entonces, empezamos a profundizar. A ver, hablemos un poquitito del sistema. Hablemos un poco del rol del fiscal, el rol del juez. ¿Sí? Vamos a tener que profundizar cosas que no te hubiésemos preguntado si vos nos mostrabas que tenías claro para qué está el proceso penal, cómo funciona el proceso penal y cuál es el rol de cada uno de los sujetos del proceso penal. ¿Sí? Por eso, esa parte, ¿sí? Es fundamental que entiendan. Es fundamental porque si no, se nota cuando empiezan a responder. Porque no tienen claro para qué está cada uno. ¿Sí? Ya pasa a ser categoría sospechosa, que ustedes no tienen claro ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido la idea. Nosotros nos preguntamos, pero si vemos que hay un error de concepto en roles o en la estructura del proceso, entramos a preguntar. ¿Sí? Así que les sugiero que no tachen. Lean. Lean por lo menos para tener claro. ¿Sí? ¿Seguimos? Profe, una pregunta, ya estamos hablando de los jueces, digamos, el juez en el libro de Cafferata está distinguido entre el juez de instrucción y el juez correccional. Claro, yo creo que aclaré eso o no aclaré. No aclaré acá. Profe, en ese caso, el mismo juez, digamos, que le investigaba es quien decidía en la sentencia y en ese caso no había el top, digamos. No, a ver, aclaro esto. Cuando dimos la clase, yo les aclaré eso que en el grupo de WhatsApp debe estar. Guarda con Cafferata en este punto, ¿por qué? Porque el Código Procesal Penal él habla para el Código Procesal de la Provincia de Córdoba. El Código Procesal de la Provincia de Córdoba todavía prevé un sistema acusatorio y un sistema mixto. O sea, en algunos casos el juez de instrucción sigue siendo el investigador. ¿Sí? Esa parte omitan. ¿Sí? Nosotros solo nos interesa el fiscal como investigador y el juez como órgano de garantía. ¿Sí? Que Córdoba tiene mezclado. ¿Sí? Por eso, en ese punto, no le sigan a Cafferata en cuando habla del juez de instrucción como investigador. ¿Sí? Porque en la realidad de su provincia es fundamental que se lo entiendan. A nosotros no nos sirve. ¿Sí? Sirve solo para confundirnos, justamente. Así que, hiperválida tu pregunta, Juan. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, y en cuanto a lo que es la medida de coerción que habla Cafferata también sobre el arresto, la detención, eso lo podemos relacionar de cómo llega el imputado a la audiencia, después, digamos, con el arresto o la detención, digamos, la detención que está en la comisaría un tiempo breve, digamos. Exactamente, con arresto no debería llegar nunca, ¿sí? Claro. Porque el arresto es para los primeros momentos. Todo lo que sea medios de coerción personal y real, ¿sí? Ustedes lean el libro, pero como siempre, no se aparten del código, porque en los libros hablan de otras normativas, de otros códigos. En el caso de Cafferata, él está permanentemente hablando del Código Procesal de la Provincia de Córdoba, que no es igual al nuestro, al Código Procesal Penal de la Nación. Entonces, por ejemplo, cada uno de los medios de coerción personal, ¿sí? Usted lean qué dice Cafferata al respecto, digamos, para entender mejor, pero quédense con lo que dice el código de cómo, por ejemplo, plazos, en qué supuestos procede, cuándo necesitan la orden judicial, cuándo no. Nosotros nos quedamos con nuestro código, ¿sí? Entonces, es libro y código, libro y código. Nunca se aparten de lo que dice el código, ¿sí? Pero, profe, en ese caso puede llegar, digamos, el sospechoso, por decirlo así, con detenido, digamos, pero tiene que estar 72 horas nomás. Claro, por eso, el arresto no puede durar más de, depende del código, 8, 12 o 24 horas, ¿sí?
Entonces, ese arresto se transforma en detención, ¿sí? Por arte de magia, ¿sí? Y a la audiencia le da como persona detenida, ¿sí? O aprendida. Nuestro Código Provincial, por ejemplo, distingue entre aprehensión y detención y arma toda una historia ahí, digamos, para cómo transformar una cosa en otra, ¿sí? No se olviden, todos los códigos tienen diferencias. Nosotros guiamos por uno. ¿Sí? ¿Por qué también aclaro esto? Porque ustedes pueden escuchar que le explican de otra manera o alguien leyó de otro código y ustedes quédense con el Código Procesal Penal de la Nación, ¿sí? Después, cuando ejerzan, se van a enterar que hay muchas formas de resolver la misma situación de acuerdo a la jurisdicción en la que están ejerciendo o la que están analizando, ¿sí? Convidame tu mate. Ahí va, profe, ahí te envío. ¡Qué maestro! Profe, yo estaba con ganas de presentarme con lo que era competencia y eso, entonces omito lo que es juez de instrucción y correccional o sí, digámoslo. No, porque nosotros no tenemos eso. O sea, si vos vas a hablar de competencia, competencia es lo que te dice nuestro código. El código que nosotros estudiamos. A eso me refiero con nuestro código, ¿verdad? Bien. Bien, profe, estamos, gracias. No, por favor. Profe, y después también habla algo de la iniciación, digamos, investigación de oficio por parte del fiscal que dura 60 días y después otros 60, pero después vos te va lo que es la valoración inicial y él dentro de eso, dentro de los 15 días tiene que decidir, digamos, entonces, y si decide, en ese caso le queda un plazo después de 90 días, prorrogable por otros 90, entonces, ¿por cuál va en ese caso? Lo que pasa es que, a ver, esos 60, no te preocupes tanto por los plazos, ¿sí? Pero nosotros esas cosas no preguntamos. Lo que pasa es que los 60 días los que vos hablás es de un tipo de investigación, la investigación genérica, ¿sí? Dentro de ese plazo él tiene que decidir qué hace con el caso, ¿sí? Y ahí, digamos, y ese plazo de 15 días que tiene para determinar qué hace con la investigación, se supone que ya agotó esos primeros 60 días, ¿sí? Pero ese es para un tipo de investigación, la investigación genérica. Me corrijo. Investigación genérica y la investigación cuando no puede, digamos, cuando le faltan elementos para determinar cuál va a ser el hecho que va a imputar. Y vamos al ejemplo de vuelta de un tipo que tenía 2 cuchilladas. Él necesita sí o sí el informe médico para saber si comprometió algún órgano vital, es decir, para saber si puso en riesgo la vida o no. Y decide si va por lesiones graves, por lesiones leves, o por tentativa de homicidio, o por lo que fuese. ¿Sí? Hasta que no tenga esa información, él no va a imputar, no va a formalizar la imputación, porque todavía no está seguro y sabe que dentro de poco sí lo va a estar. Entonces, sí, cuenta con ese plazo máximo, ¿sí? Ahí tiene, y bueno, y de última imputaré lo que tenga. Pero, profe, ¿qué le llama, digamos, investigación genérica? Digamos, ¿qué llama eso de genérico, profe, cuando la policía le pone en conocimiento del hecho? ¿O qué viene? No, la investigación genérica, espera, voy a abrir el código, pero no me acuerdo el número. Sí, la investigación genérica está en el artículo inmediatamente anterior. Cuando el fiscal tiene conocimiento de una modalidad delictiva en particular, pero no tiene ningún hecho concreto, él puede iniciar una investigación genérica. Ejemplo. Toma conocimiento porque varias personas, vamos a poner, en el barrio Catamarca, acá mi barrio, hubo en las últimas 3 semanas 4 hechos de violencia vinculados con Grescaps, ¿sí? Y uno de los datos que pudo percibir es que en todos los hechos todos estaban falopeados. En ese barrio está habiendo falopio. Pero yo no tengo ninguna denuncia de hecho concreto de alguien que ande mercadeando con falopio, ¿sí? Ahora, a partir de toda esta información de las otras causas, él deduce. Y ahí dispone que se abra una investigación genéricamente para averiguar este posible consumo, ¿sí? Se entera que allá en el Cotecar andan afanando permanentemente a los camiones, pero no tiene ninguna denuncia del camionero. Él puede ordenar la apertura de una investigación genérica para ver eso, ¿sí? Si efectivamente está ocurriendo, hasta con los plazos que la ley le da, decidir si decide especificar esa investigación y convertirla en una investigación común y corriente, ¿sí? Espera porque voy a buscar el número del artículo. Esto lo vimos en clase, ¿sí? Y siempre uso porque el más claro de todo, la investigación de señor fiscal, usted no sabe que en mi barrio están vendiendo droga, ¿sí? 246. ¿Sí? El Ministerio Público Fiscal podrá realizar investigaciones genéricas si resultara necesario establecer alguna forma especial de criminalidad sin autor identificado, conforme lo establezca la ley, bla, bla, ¿sí?
y vos nos estabas hablando del 247, ¿sí? Fíjate, en el artículo inmediatamente anterior, como yo te decía, está la investigación genérica, ¿sí? Que es algo relativamente novedoso para nosotros, por eso por ahí no nos queda tan claro, ¿sí? Porque eso es algo que hasta ahora el fiscal no podía hacer. Si no tenía la denuncia concreta de alguien que venía y decía, mire, yo vengo a anunciar que Juanjo Cabral vende falopa en mi barrio, el fiscal no podía investigar. ¿Sí? Ahora, a pesar de faltarle eso, ¿cómo? Profe, ¿eso estaría relacionado con lo que es la denuncia anónima, supuestamente, o no? Por ejemplo, una denuncia anónima también podría hacerlo. Añado esto porque esto te lo dije en clase. En los últimos 2 años, los últimos 3 años yo mencioné esto. Una investigación general, y acá ya va mi opinión, porque lo único que tiene en el código es lo que acabamos de leer. Habilita que el fiscal investigue, ¿sí? Por ejemplo, haga tareas de inteligencia en el barrio para ver qué hace esto. Produzca algunos testimonios, ¿sí? Lo que no puede, en mi opinión, insisto, con una investigación genérica es vulnerar garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque esto permitiría que él salga a la casa de cualquier delito, ¿sí? Si yo no puedo pedir intervenciones telefónicas de los del barrio, ¿sí? De los de tal manzana, porque creo que por ahí uno de esos anda vendiendo falopa, ¿sí? O sea, con demasiadas conjeturas no se puede, ¿sí? Insisto, en mi opinión, una investigación genérica no permitiría ninguna medio de coerción personal o real. Hasta que yo no tenga un hecho concreto, no puedo. O sea, tengo que transformar esa investigación genérica en una investigación de oficio. ¿Sí? La investigación específica, digamos, ¿sí? Tengo un hecho donde Juanjo, evidentemente, es sospechoso de ser el que vende en el barrio, o en la esquina de su casa, ¿sí? Ahí yo puedo ir a, por ejemplo, intervenir tu teléfono, ¿sí? Fíjense que casi pasa desapercibida la investigación genérica, pero muchos fiscales probablemente puedan abusarse de este tipo de alternativas que le da la ley para hacer cualquier barbaridad. Así que tengan cuidado, más allá de aprobar la materia, tengan cuidado con la investigación genérica, ¿sí? Porque es una herramienta muy válida, porque hay muchas formas de criminalidad que no se investigan porque no hay una denuncia concreta, ¿sí? Pero que no permita abusos, ¿sí? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a don Cluster? ¿Cómo anda? ¿No se te ve bien? Por suerte no se te ve bien. Ah, buenísimo. Sí, no tenía problema con el micrófono del otro auricular, se ve, porque no hablaba. ¿Se escucha bien ahora? Ahí se te escucha perfecto. Ahora sí, sí, se escucha muy bien. Ya. No, yo quería hacer una pregunta respecto al imputado. Sí, señor. Porque, bueno, el código mismo dicen que es la persona indicada como partícipe o autor de un hecho delictivo, ¿no? Y falta lo que le Sí. habíamos agregado en una de las tutorías dentro de un proceso judicial. Ahora la pregunta puntual va, ¿desde qué momento? ¿Sí? Desde el momento de la detención, donde el fiscal tiene estas 72 horas que decía Juanjo, lo que quiere hacer, digamos, si va a llevar adelante la investigación o no. ¿Desde ahí él es imputado o desde que desde la formalización de la imputación, donde el fiscal le informa que se lo está investigando por tal y tal hecho? Eso es lo que Desde no me el primer queda claro. momento. El Desde primer que- momento. ¿Cuál es el primer momento? Depende de cada caso, ¿sí? Pero siempre es el primer momento tu regla, ¿sí? Ah, Desde que alguien lo denuncia, ojo, porque no se olviden, piensen en una cosa, ¿sí? Porque nosotros tenemos una tendencia cuando estudiamos en la facultad a pensar al imputado como una persona que está presa, ¿sí? Y el 85-90% de las personas imputadas no está presa, ¿sí? No está presa, por lo menos durante la investigación. Entonces, tal cual. y como no está presa, los plazos no son de 72 horas, de 72 horas son mucho mayores, ¿sí? Entonces, esa persona tiene el derecho de ejercer las facultades como imputado desde el momento que lo indican como posible autor de un hecho delictivo. ¿Sí? Lo indican dentro del proceso penal, como bien dijiste vos. ¿Sí? Listo. Puede ser la denuncia, puede ser la investigación de oficio. ¿Cómo? Él tiene que estar enterado que está siendo partícipe de lo que fue. Exactamente. Lo que hicieron varios códigos, por ejemplo, es hacerles el código mismo, obligar al fiscal a que le haga saber a la persona imputada que está siendo investigada. ¿Para qué? Para que se pueda presentar y ejercer los derechos que la ley le acuerda, ¿sí? El de controlar la investigación. Hay otros códigos que no son tan claros, no exigen ese deber al fiscal, ¿sí?
como que esconden esa posibilidad, cosa que a mí no me parece para nada claro. Por supuesto que depende de las circunstancias, también uno no puede dejar de reconocer que en algunos casos es necesaria la investigación bajo reserva para poder obtener algunas pruebas, pero para eso justamente el código prevé la posibilidad de la reserva de secretos de las actuaciones, ¿sí? Perfecto. Caso específico. Pero sí, o sea, volviendo a tu pregunta, desde que alguien puso el nombre, fulano y tal, y lo vinculó a un tipo penal, ¿sí? O a un hecho que encuadra un tipo penal, esa persona pasa a ser imputada y, por tanto, ejercer los derechos que la ley le acuerda en ese carácter. ¿Sí? En el primer momento, eso es lo que tenés que tener presente. O sea en el primer que- momento, desde que sí. formalmente su nombre aparece. Que podemos- Ahí se cortó. que esto nos sirve Perdona, para, en el no te caso de escuché que bien. ¿Cómo dijiste, Alexis? nos sirve lo que usted nos está diciendo para Sí, contestarlo señor. en el caso de que nos pregunten. Exactamente, sí. ¿Desde cuándo se es imputado? Sí, perfecto. Desde el primer momento. Dame un ejemplo. Sí, dame un ejemplo de cuándo, a qué me refiero o a qué se refieren ustedes con ese primer momento. ¿Está? Sí, sí, sí. Siempre teniendo en claro eso, digamos, la definición de imputado. Por favor. No, ¿Cómo? que sus palabras pueden ser usadas en su contra. No creo, porque les digo, cuando a mí me cuentan estas cosas, yo me pongo contento, o sea, feliz, digamos. Porque, a ver, por supuesto que como le ocurre a cualquier ser humano, me puedo estar equivocando, confundiendo al contestarles algo, pero donde me doy cuenta de eso, rectifico inmediatamente, porque les puedo enseñar mal. Ahora, que alguna vez les haya dicho algo mal, pero no hay dudas, ni dudar de eso. Siempre hay momento para rectificar. Sí. Ahora, te hago 5 preguntas, las 5 preguntas, no, vos me enseñaste otra cosa, no, pará. Tantos errores no cometo, cumpa. ¿Sí? Fue un chiste igual. Sí. Somos análogos. Entonces, disculpe, profesor, entonces de que se comienza a investigar o se sospecha, ahí ya se le considera imputado. No es Exactamente. necesario de la formalización. No. Justamente, ahí lo que hace la ley es distinguir esto. Ahora, acá hacemos el acto oficial formal de imputarte. ¿Y qué diferencia, o cuál es la característica que tiene? Ahí empezamos a definir el objeto de la investigación, no el objeto del juicio, que va a ser al final de la etapa operatoria. Mira, yo te cuento, Fernando, yo soy fiscal y te estoy imputando que vos tal día, tal hora, te mandaste tal macán. ¿Tá? Eso es lo que vamos a investigar, esa es la función de la formalización de la investigación, de la imputación, perdón. Sí. Estamos empezando a delimitar ese famoso objeto procesal que suena rimbombante. Yo estoy delimitando, definiendo, otra cosa no vamos a investigar. ¿Sí? Vamos a investigar tu intervención, por ejemplo, bien genérico, fíjate, tu intervención o qué participación tuviste vos en la moto robada a Juanjo Cabral el 3 de julio de este año, ¿sí? Que fue hallada hoy en tu casa. Yo todavía no sé si vos sos solo receptador de la moto, es decir, encubrimiento por receptación dolosa, o el autor del robo. ¿Sí? Eso vendría a ser como una imputación alternativa. Sí, pero te estoy explicando. Durante la etapa preparatoria yo me voy a encargar de investigar cuál fue tu rol ahí. Cuando yo tengo más claro como fiscal cuál fue tu intervención, te llamo de vuelta, ¿sí? Una segunda audiencia para formalizar o para precisar mejor la imputación. Mira, yo te voy a imputar y vamos a seguir investigando porque tengo pruebas de que vos fuiste el autor del robo de la moto. Perfecto. Llega al final de la etapa preparatoria y yo tengo que ser coherente, consistente con eso. Yo no puedo decirte ahora, mira, ahora vamos a investigar que vos le quisiste matar al dueño de la moto. No, pues pará. Estuvimos investigando otra cosa. ¿Sí? Y se supone que la investigación es para que cada uno de nosotros se prepare para el juicio. Si ahora me cambié las reglas de juego, dame más tiempo para que yo vuelva a prepararme. ¿Sí? O sea, esa es la función de la formalización de la imputación. Hacerme saber con la mayor claridad posible qué se va a investigar y por ende qué voy a poder investigar yo también. ¿Qué tipo de evidencia tengo que recolectar? ¿Sí? Sí. Ahí veo que se sumó Grace. Hola Grace, ¿todo bien? ¿Estás batallando con la tecnología? Logró ingresar, ahora está faltando que pueda activar su micrófono. Grace, si estás escuchando, trata de activar tu micrófono. Así ya vamos practicando esto.
Hola. 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 ¿Escucha? Grace. ¿Cómo? Ah, vos le estabas tirando letra, está perfecto. Ahí anulaste de vuelta tu micrófono, pero se te escuchaba demasiado fuerte. Cumpa. Pero sí, intentá hacerlo de vuelta, practicá varias veces, practicá habilitar tu cámara, a ver si te sale, porque para las mesas con cámara. Tecnología, pero desastre. Ay, por Dios, viste que ahí se te escucha bien. Bueno, ahora tratá de habilitar tu cámara. Profe, ¿Sabes qué? Sí. No te escuché bien porque se cortó, se te escucha entrecortada, Grace. Tratá de hablar un poquitito porque eso tenemos que tener seguro, ¿sí? El día de la mesa vos vas a tener que estar hablando y se te tiene que entender. Sí, profe, voy a ir a la facultad, no me queda otra. Ahí se te escucha bien, perfecto. Bueno, Macanudo, ningún problema. Y si no, va a tener que venir usted acá a casa, lo invito a un whisky y después doy el examen. ¡Qué maestra, qué maestra! No se achica nunca la doña Fares. ¡Qué maestra! No, el whisky para después, para cuando haga tu consagración profesional. Ahí le vamos a meter whisky. Si me acá se anotan varios, ¿eh? Acá de esta lista me parece que se anotan todos. ¿Sí? Una manga de borrachos. Para eso sí están todos, ¿eh? Para eso se anotan. Sí, más vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ahí se corta, Grace, porque eso debe ser tu internet. Si hay alguna otra persona en tu casa ocupando internet, te diré que no la ocupe mientras vos estás, por lo menos el día del examen, ¿no? Porque se consumen datos. Pero bueno, tu opción de ir a la facultad, sí es cierto, es la mejor. ¿Cuándo haces? Chicos, ¿a qué hora es la mesa? ¿A qué hora es la mesa? A las 5:30. 5:30. Perfecto. 5:30. Vieron que 15 minutos antes tienen que estar todos para probar este tipo de cosas, justamente. Saben que si quieren, y sobre todo vos queréis, un ratito antes, sí, yo 5:10 por ahí ya voy a estar probando, digamos, que no tengamos ningún problema de conectividad, ¿sí? Que no haya sorpresas de este tipo, y estén todos tranquilos de que por este lado no va a haber ningún problema, ¿sí? 5:10 ya sí, vamos a tratar de estar, ir probando. 1, 2, probando, 1, 2, probando, ¿sí? ¿Sí? Se corta muchísimo, Flores. No importa, sigue hablando, profe, que yo lo escucho, que lo más importante es eso, escucharlo. Ay, qué lindo, sí. Lo que le quería preguntar. A ver, probá de vuelta, Flor. Sí. Se corta, Flores. Se corta bastante. Eso fue lo que escuché. Sí. Sí. ¿Usted va a necesitar saber quién va a ir el primer llamado y el segundo? No. Eso ustedes deciden el día de la mesa. O por lo menos yo me entero el día de la mesa. Capaz que ustedes ya lo tengan decidido, pero no. No. Ustedes sabrán. Yo no me meto en esas cosas. Son decisiones suyas, chicos. No, porque la vez pasada había dicho que era importante saber quién se iba a presentar y quién no por el tema de las tutorías. Claro, pero ahí por el tema de la tutoría, sí, yo para avisar, digamos, quién se va a presentar, entonces yo aviso, digamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ocurre esto, la mayoría de ustedes están en el grupo todavía, ¿sí? Pero después va a ocurrir que algunos no van a estar en el grupo, ¿sí? Entonces yo voy avisando uno por uno, o sea, por eso es que a mí me interesa, digamos, para que sepan de las tutorías,
Ahora, si te vas a presentar o no, es una decisión en la que yo no me involucro ni incide de ninguna manera que te presentes o dejes de hacerlo. No. No crean que... A ver, aprovecha la ocasión para hablar de esto, digamos así. Chicos, yo no especulo con ustedes. Ustedes llegan, y si llegan, hablamos. Y si no llegan, no hablamos. ¿Sí? Y cualquier otra cosa, digo esto porque no, con PSOE no se aprueba la primera mesa. Y eso, ese tipo de cosas yo no hago. Yo no sé si vos te presentaste o no te presentaste. Si me preguntan, chicos, ¿quién de ustedes promocionó y quién no promocionó la materia? No tengo idea. Por Dios que no tengo idea, no sé, porque yo no hago el cálculo, a este merece o no merece promocionar. Yo trato de ser lo más riguroso. Es lo que el reglamento pide. Podemos estar de acuerdo o no, pero el reglamento pide. Vos ponés una nota por esto. ¿Sí? Pues yo pongo, independientemente de la nota anterior, no miro la nota anterior para definir la nota actual. ¿Sí? Por eso digo, no especulo con estas cosas. Es sentarnos, ponernos de acuerdo, hablar, tratar de entendernos. Listo. Ahí sí, en ese sentido sí especulamos todo lo que quieran. Discutamos esto, debatamos, charlemos sobre esto. Lo otro, no. Que si me presento o no me presento, el profesor le va a gustar, no le va a gustar, no me interesa. Son decisiones que ustedes toman y por alguna razón lo tomarán. Legítima, por cierto. Entonces, no. Juzgar, digamos, todo el contexto. Yo no comparto eso. A mí no me gustaba cuando era alumno, no lo hago como profesor. Ya. Aprovecho la ocasión. No digo que vos estés diciendo esto, Gabriela. Aprovecho el momento para tocar esto porque varias veces escuché o algunos, digamos, me hicieron ver que pensaban eso. No. No tiene sentido ninguna de esas cosas. ¿Saben? Saben. ¿No saben? No saben. El resto es cuento, es historia. ¿Me quieren? ¿No me quieren? ¿Los quiero? ¿No los quiero? No, ninguna de esas cosas importa. Ninguna. ¿Sí? Por cierto, yo los amo. ¿Sí? Sobre todo cuando me invitan a comer. No, mentira. No cuando me invitan a comer. Cuando me invitan a escuchar música. Escuchá, mira cómo Cluster se pone contenta. Ay, qué maestra, Cluster. Qué maestra. Pará, a ver. No. No tengo acá a mano todavía. Acá. Esa púa que espero no perderla nunca. Sí, que la recibí del gran guitarrista libereño. ¿En serio la tienes volvamos al tema. Más vale, papá, más vale. Es la única que no perdí. ¡Qué grande! Más vale, querido. Profe, a mí me gustaría preguntarle sobre la suspensión del proceso a prueba, que me dé un pantallazo, por favor. Que está dentro de las excepciones al principio de legalidad, ¿no? Claro, exactamente. Está dentro de las reglas de disponibilidad de la acción. Es decir, se supone, como siempre decimos en clase, tenemos un plan A, el plan A que es la persecución penal, la investigación y llevar el caso a juicio y intentar una condena. Sí. Ese es el plan A. El plan B es, sabiendo que el tipo pudo haber sido porque tenemos prueba, decidimos no ir a juicio y no aplicarle eventualmente una condena, sino una alternativa a la condena, al juicio y a la condena. ¿Sí? La suspensión a prueba, el juicio a prueba o el proceso a prueba, se enmarca en esta idea, en los planes B. ¿Sí? En el caso puntual de la suspensión del proceso a prueba, básicamente, digamos, todo lo que te voy a decir tiene excepciones, ¿sí? Pero básicamente, a partir de lo que dice el código, ¿no? La idea supone que, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones que te va a imponer, a partir de lo que pide la ley, lo que el sistema te va a imponer, fundamentalmente las reglas de conducta, porque acá tenemos el juego de el código procesal penal más el código penal, ¿sí? Yo cumplo con estas condiciones que me exigen básicamente el cumplimiento de reglas de conducta y de reparación del daño, yo logro extinguir la acción penal con el mismo efecto que la solución o el sobreseimiento. Las reglas de conducta no están previstas en los códigos, me corrijo, están. La idea de qué reglas de conducta se deben cumplir está en el artículo 27 del Código Penal, ¿sí? Pero quedan siempre a criterio de, según el Código Penal, del juez que decide el caso. Ahora algunos códigos empiezan a proponer que sea el fiscal el que tenga que decidir sobre el cumplimiento de esas reglas de conducta, ¿sí? Pero básicamente, no sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta, pero es cumplir ciertas reglas de conducta, asegurarse la intervención de la víctima mediante la reparación del daño, ¿sí? Que no es una indemnización civil, sino una idea que muestra la buena predisposición de la persona imputada de reconocer el daño sufrido por la víctima, que puede ser o no económico, y en la medida que sea razonable, dice el código,
puede validarse la propuesta de suspender el proceso. Y la persona que se somete a prueba, en la medida que cumple con lo que se le impuso o lo que acordaron, porque generalmente acá se acuerda, víctima, fiscal, juez e diputado acuerdan cuáles son esas reglas de conducta y cuál va a ser la extensión de la reparación del daño, una vez que cumple, se extingue la acción penal dictando el sobreseimiento correspondiente. ¿Sí? Eso es todo lo que tiene. A ver, el problema de la suspensión del proceso de prueba tiene 12 millones de becas. ¿Sí? De hecho, yo acabo de terminar una investigación de 3 años sobre ese problemita. ¿Sí? Es un dolor de cabeza, un hermoso, para mí un apasionante dolor de cabeza. Pero esto es suficiente, digamos, lo que dice el código es suficiente con esta idea, ¿sí? Es una alternativa a la condena, al juicio y a la condena, ¿sí? Que puntualmente exige el cumplimiento de ciertas pautas, reglas de conducta y reparación del daño. Y se diferencia de la conciliación, digamos, primero, ¿por qué? Porque en su naturaleza, digamos, está la idea de que la prueba es justamente controlar si esa persona no es la misma que se mandó la macana supuestamente. No se olviden que estamos hablando del inocente, pero bueno, no me voy a meter en detalles. De que esa persona entendió que no puede seguir siendo macana. Sí, esa es básicamente la naturaleza esencial de la prueba. Por eso yo te pongo a prueba vos. La conciliación no. La conciliación es, acordamos, la víctima ya no le interesa seguir con esto, ¿para qué seguir entonces? ¿Sí? Listo, ya está. Se resolvió el problema de la manera que le satisfizo a todos los involucrados en el caso. Listo, entonces yo fiscal o yo sistema penal, ¿para qué voy a seguir? Ya está. ¿Sí? Como regla general. Y los códigos lo que hacen es regular qué tipo de casos pueden conciliarse. Porque un homicidio nadie admitiría que pueda conciliarse, por lo menos no en nuestra región del mundo. ¿Sí? La prueba te exige más cositas. ¿Sí? Ahora, conciliar muchas veces es más difícil que lograr la suspensión del proceso de prueba. La suspensión del proceso de prueba no necesita la venia explícita de la víctima. La conciliación sí. Si vos no acordás con la víctima, no hay posibilidad de conciliación. La suspensión del proceso de prueba no necesita un explícito acuerdo con la víctima. Y de hecho, hasta en algunos casos, ante la oposición de la víctima, igualmente se puede suspender el proceso de prueba. ¿Sí? Ok. Espero te haya ayudado de algo esto. Y de última, esto se termina de grabar y yo subo al YouTube para que ustedes lo puedan ver, digamos, todas las avanzadas que estoy diciendo. Y que sean usadas en mi contra, digamos. Pregunto, ¿no? Insisto, para que se dé la suspensión del proceso de prueba, porque eso era más que nada lo que le Hablé necesario. al pedo, entonces. No. Porque si es necesario verlos, ¿no? Que el delito que creo que se da cuando no procede pena privativa de la libertad o el delito prevé una pena no mayor de 3 años. Todo eso tenemos que saber también. Claro, o sea, sí, exactamente, claro. Esas son las condiciones de admisibilidad, o como decimos, requisitos, exactamente. ¿Para qué tipo de delitos cabe? ¿Sí? Y para qué tipo de delitos no cabe. Exactamente, todo lo que está en el artículo 35, tal cual. Yo no mencioné más o menos eso porque eso es claro en el código, ¿sí? Eso es lo que está claro en la ley. ¿Sí? Okay. O sea, sí, yo no tu pregunta más puntual, por supuesto que vos tenés que saber eso para la mesa, ¿sí? Yo pensé que íbamos por el lado de ¿qué carajo es la suspensión del proceso de prueba? ¿Sí? Pero sí, lo que está en el código tienen que saberlo, ¿no? No de memoria, chicos, no es necesario eso, porque inclusive ahora lo pueden estar leyendo y no pasa nada, y nadie se da cuenta que ustedes van a estar leyendo, porque también vamos a ser razonables, ¿sí? Esta modalidad de examen permite que ustedes hagan cosas que en una mesa presencial no pueden hacer. ¿Sí? Yo no le voy a pedir que ustedes me digan el artículo 35 que dicen, porque no importa. Ahora, organicemos esto y explícame cuáles son las características fundamentales de este instituto. Esto. ¿Sí? Que es mucho más lindo y divertido que estar leyéndolo. Gracias, Doc. Por favor. Profe, yo tengo una duda en cuanto a lo que es la regla de la competencia en el caso cuando es un delito continuado o permanente, por ahí me surge esa duda. ¿Cómo diferenciarlo? A ver, fíjense lo que yo les dije varias veces, chicos, fíjense cómo en procesal penal nosotros notamos muchísimo las deficiencias de formación académica que ustedes pueden llegar a tener eventualmente en, ni dudar, penal 1 y penal 2, pero también en otras disciplinas. Delito continuado, delito permanente son categorías analíticas que se estudian en penal 1, ¿sí? Y evidentemente eso no pasó. Yo les cuento, yo fui profesor de penal 2 unos años, y nosotros empezábamos con algunas de estas cosas al principio del curso de penal 2,
para que se entienda, porque si no, no tenía mucho sentido estudiar penal 2. Entonces, fíjense, ustedes sin tener muy claras estas categorías, van a penal 2 y les pasa desapercibido. Y estas cosas después en el ejercicio de la profesión tienen relevancia. Ahora vos tenés una preocupación. Fíjense como una consecuencia procesal necesita que vos sepas qué es un delito continuado, qué es un delito permanente. Esto creo que una vez lo conversamos con vos, Alexis, también. A ver, básicamente, y esta es una clase de penal 1 muy sintética, muy sintética. Un delito, vamos o sea, a los efectos de lo que a vos te interesa, ¿sí? Que estás por hablar de competencia, delito continuado, delito permanente, sugiere que los podemos distinguir de los delitos de consumación instantánea. ¿Sí? El robo se consuma cuando el sujeto activo se apoderó. ¿Sí? El homicidio se consuma cuando la víctima dejó de vivir y se terminó la historia. Ahora hay delitos, ¿sí?, donde el estado de consumación, ¿sí?, es permanente. ¿Sí? Yo privo de la libertad a una persona. ¿Cuándo? Desde que esa persona no puede hacer lo que quiere, empezó. Ahora, se dice que se sigue consumando mientras esa persona siga privada de la libertad. Entonces, hay más cosas para hablar de los delitos continuados permanentes, porque después tiene la usurpación, digamos, ¿sí? Pero, ya vamos, Alexis, ya vamos. Pero, a los efectos de lo que a vos te preocupa, la competencia. Imagínate una privación de la libertad, ¿sí? Y pongo ejemplos de cosas que ocurrieron acá. Yo estoy viniendo de Brasil, cruzo, llego a la 117, paro por ahí, o me paran, o agarro la 14, para el sur, ¿sí? Yo no como para Buenos Aires. Me paran y me dicen, a punta de pistola, seguí manejando, y vamos para Entre Ríos, o vamos para Buenos Aires, o vamos para Córdoba. ¿Dónde me privaron de la libertad a mí? Acá en Paso de los Libres, o acá cerca, en Bonplan, en donde sea. Pero a mí me largan y nos ocurrió que largaron en Diamante, en Córdoba, en la Panamericana. Entonces, a los efectos de lo que a vos te interesa, la competencia se define por el lugar donde cesó la continuación de la permanencia, ¿verdad? Entonces, volviendo al ejemplo de la privación ilegal de la libertad, a mí me largaron en Campana, pues el juez de Campana, en Provincia de Buenos Aires, va a ser el juez competente porque ahí cesó la permanencia del delito. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Ese era el ejemplo, no, que quería aportar un poco, que ese era el ejemplo que me había dado usted cuando yo le pregunté lo mismo. Que el juez competente, digamos, en un delito continuado es el juez del lugar donde cesó, digamos, el delito. Claro, tuvimos casos donde ocurrió eso y hubo conflictos de competencia, y vos vas a entender un poquito mejor esto, Juanjo. El juez de, por ejemplo, pongamos el de Campana, para seguir el ejemplo, dice, no, yo no soy competente porque acá lo largaron, pero lo privaron de la libertad y han pasado los libres. ¿Sí? Muchas veces, digamos, por cuestiones de no querer trabajar mucho, nos hacemos los boludos todos. ¿Sí? Ese conflicto de competencia lo define la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? O sea, los dos jueces mandan su punto de vista en un expediente, en un incidente, a la Corte para que defina. Si son jueces de la misma competencia, digamos, de la misma jurisdicción, para ser más precisos, por ejemplo, el juez de Paso de los Libres y el juez de Montecaseros va al Superior Tribunal de Justicia. ¿Sí? O sea, el órgano que define quién es competente depende de qué jueces están discutiendo. Si son jueces de dos provincias, la única autoridad común que tienen es la Corte Suprema. ¿Sí? Entonces va a la Corte Suprema. Y se llena de este tipo de laburo la Corte Suprema. Ajá. Profe, entonces, si no entendí mal, permanente o continuado es lo mismo, ¿no va? No, por eso, a los efectos de lo que yo te expliqué, es lo mismo, pero no. Hay algunas diferencias. Para eso volvé a penal 1. ¿Sí? Después, si querés, en otro momento lo conversamos, Juanjo. Sí, un poquito mejor para que vos puedas entender. Claro, y entonces necesito sí o sí, si me voy a presentar con este tema, leer bien lo que es continuado o permanente, digamos, la forma de... Una pequeña idea, exactamente. ¿Sí? Por eso, básicamente, teniendo un ejemplo, porque pensá que hay, digamos, hay delitos permanentes y continuados que tienen pequeños efectos, ¿sí? Pensá en la usurpación, ¿sí? Es otro delito que vos permanentemente, o sea, uso la palabra permanente en sentido amplio, ¿sí? Vos seguís usurpando cada momento que estás dentro del lugar, ¿sí? La privación de la libertad es otro ejemplo. Vos seguís privando la libertad a la persona, ¿sí? O vos seguís siendo víctima de eso, ¿sí? Pero es una pavadita, no es nada complicado, ¿sí? Pero para no meternos mucho, digamos, y no irnos del tema,
por ahí hacerlo. Cualquier cosa consultar, no hay ningún drama, loco. Bueno, profe. Chicos, si tienen alguna otra duda, ¿les parece si podemos seguir mañana? Pues yo tengo que cortar. Yo no tengo ningún problema mañana en volver a encontrarnos. Mañana definiremos la hora y seguimos si quieren, ¿sí? O si no, manden audios. Manden audios, chicos, no hay ningún problema. Dale, profe, nos vemos. Profe, Gracias, profe, ¿esto no va a hay drama. subir? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Esto va a subir en algún lado? Ahora, esto se descarga, ¿sí? Y acá un par de horas a mí el sistema me avisa que ya está la copia virtual. Ahí yo lo subo a YouTube, les aviso, y la subida a YouTube es 20 minutos más, o sea que son las 8:30. Para las 11 de la noche esto sí tendría que estar, si no tengo problema de internet yo acá, tendría que estar en YouTube y ahí inmediatamente les aviso. Yo le aviso, le paso el link, ¿sí? Listo, profe. Paso el link a cada uno de ustedes, ¿está? Cualquier cosa me recuerdan. Bueno, chicos, cualquier cosa, manden audio, ¿sí? Bueno, nos vemos. No, profe. Adiós. Profe, gracias. Nos vemos. Gracias.